Hoy vamos a reflexionar en un pasaje en Jeremías capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Así que puede ir abriendo su Biblia, Jeremías capítulo 8, versículos del 5 en adelante. El tema de hoy es: ¿hay bálsamo de Galaad para nuestra nación? Hay bálsamo de Galaad para nuestra nación. Y de hecho que sí lo hay. Así que vamos a tener la lectura de la palabra del Señor allí. Y pues si ya lo encontró, me acompaña a leer Jeremías, el capítulo 8, versículo 5 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la gruña y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerán la hoja, y los que les he dado pasará de ellos. Porque nos estamos sentados. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Verso 15: esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Y vamos a leer todos el verso 22, 2, 3. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos por ella en un momento tan especial en este fin de semana, que no solamente, Señor, nos enfocamos en una nación como la nuestra, la que vivimos, sino que también nos enfocamos en nuestras propias vidas y en nuestras propias familias. Háblanos, Señor, usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Bueno, no sé, me imagino todos nosotros estamos familiarizados con el juramento a la bandera de los Estados Unidos: One Nation Under God, ¿verdad? Una nación bajo Dios. Y aunque el juramento fue escrito originalmente en 1892, las palabras Under God fueron añadidas oficialmente en 1954 con el presidente Eisenhower, que firmó la ley que incorporó esa expresión en medio del contexto de la Guerra Fría. Ahora, ¿por qué se añadió esta expresión? Cuando uno dice debajo de Dios, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo? Muy sencillo,
para reafirmar que la identidad y la fortaleza de la nación no descansa en su poder político, no descansa en su poder militar, sino en el reconocimiento de Dios. En otras palabras, esta nación tiene fundamentos bíblicos, principios bíblicos. Esta nación se fundó con el deseo de proclamar a través de ella la gloria de Dios, proclamar que esta tierra tiene un rey, es nuestro Dios el creador. La intención fue esa. Ahora, la pregunta se cae de la mata: ¿seguimos siendo una nación bajo Dios? ¿Seguimos siendo una nación bajo Dios? Lógicamente, hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta. Hemos reafirmado y estamos y somos una nación que estamos debajo de Dios, con la protección de Dios. Muchos dicen que sí, muchísimos otros dicen que ya no es eso. Ahora, ¿por qué una familia, una persona o una nación puede apartarse de Dios de esa forma? ¿Por qué razón? A veces pensamos que los daños que sufre una nación son externos, daños que vienen de afuera, pero realmente no es ese el gran daño que recibimos, sino es el interno, desde adentro, causado por una implosión espiritual. Ahora, cuando hablamos de implosión, no estoy hablando de una explosión. ¿Ve la diferencia? La implosión es lo opuesto a una explosión. La explosión viene desde afuera, ¿verdad? Por agentes externos, explota por algo que sucede desde afuera. Pero cuando hablamos de implosión, estamos hablando del colapso que comienza desde adentro. Ahora, no sé cuántos de ustedes han podido ver en vivo y en directo una implosión. ¿Alguien ha visto alguna vez un edificio que se derrumba desde adentro? ¿Alguien ha visto? Yo no he tenido esa bendición de verlo, ¿no? Pero sí he visto en la televisión que para evitar daños colaterales se ponen dinamita dentro, en las bases, y hacen detonar esas dinamitas y el edificio cae de una forma que no se expande, todo cae hacia adentro, porque hay una implosión que lo generó. Y así se destruyen las bases, y claro, esas bases, si son destruidas, todo lo demás, ¡boom!, lo desperté. Todo lo demás cae. Es exactamente lo que pasa con nuestras vidas, con una familia o con una nación. Cuando se destruyen los fundamentos espirituales, morales y bíblicos, y esos fundamentos se debilitan, esos fundamentos que sostienen todo lo demás, se da un colapso, una crisis en esa estructura o en esa entidad. Israel fue una nación escogida por Dios, formaba parte de su pacto. Dios esperaba que la nación de Israel caminara en obediencia, solo eso, que lo obedeciera y honrara el pacto, su ley y su presencia. Pero ¿qué pasó? Se apartó del Señor, y el peligro no comenzó en sus fronteras, sino ¿en dónde? En su corazón. Entonces también nosotros nos tenemos que preguntar: ¿cómo están los fundamentos de nuestra vida? ¿Cómo están los fundamentos de nuestra familia? ¿Cómo están los fundamentos de esta bendita nación en la cual nosotros vivimos? Hermanos, una nación no necesita perder una guerra para caer, basta con perder el temor de Dios. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Basta con perder el temor de Dios. Basta con dejar de caminar con Dios. Cuando se remueven los fundamentos que Dios estableció, el derrumbe comienza sin parar. El derrumbe se nota, por ejemplo, en las calles, en las familias, en los tribunales, en los gobiernos. ¿Cuánto de nosotros nos quejamos día con día? Por ejemplo, de cuando vemos a la distancia en nuestros países la corrupción por todos lados. ¿No decimos eso? Hay corrupción por todos lados. Eso no empezó desde afuera, eso empezó desde adentro, de la misma base. Entonces, hermanos, para entender cómo se desmorona una familia, una nación, qué mejor que escuchar las verdades que Jeremías
nos explica en el capítulo 8. Y básicamente su reflexión, su llamado profético es basado en 4 preguntas. Él hace 4 preguntas que quiero rápidamente que me acompañen a verlas para ir luego culminando si hay esperanza, y de hecho que la hay. Esas preguntas se inician en el versículo 5 y ustedes pueden ver en sus Biblias, pero también voy a presentárselas en la pantalla en esta versión que me pareció más clara. ¿Cuál es la primera pregunta que se hace Jeremías? Esta es: ¿por qué nos hemos desviado? ¿Por qué nos hemos desviado? Una pregunta para el pueblo estadounidense, incluido nosotros como pueblo hispano. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué nos hemos desviado? Jeremías capítulo 8, versículo 5. Esto es lo que dice Jeremías. ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? Dice la palabra del Señor. ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí, dice la palabra del Señor. Hermanos, la pregunta es muy simple que hace Jeremías: ¿por qué nos hemos desviado? ¿Por qué la causa? ¿Por qué hemos terminado donde hemos terminado? ¿Por qué nos hemos apartado de Dios? Esa es la pregunta que se hace Jeremías. Hermanos y amigos, muchos de los problemas morales y sociales que enfrentamos como nación no pueden entenderse únicamente preguntándonos qué hacer, qué hacemos, o qué hacemos. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, tanta juventud que vive una vida que no está acorde con la palabra del Señor? Jóvenes que no se cuidan a sí mismos, que no caminan en pureza. Muchas niñas salen embarazadas. ¿Qué hacemos? Ofrezcámosle de una u otra manera algo para que se prevean de salir embarazadas. Pero no se toca el tema de fondo. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué jovencitas salen embarazadas? ¿Por qué tenemos el problema de las drogas? ¿Cuál es el corazón del problema? ¿Me está entendiendo? No simplemente preguntarse qué hacemos, sino por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. ¿Cuál es la raíz del deterioro por el cual terminamos como terminamos? Hermanos, no hay otra justificación, no hay otra explicación, que es que nos hemos apartado de la palabra del Señor como fundamento para la vida pública y privada. Y eso no sucede de la noche a la mañana, no pasa de la noche a la mañana, eso toma tiempo. Yo hablaba al principio de las implosiones que hace que una estructura se caiga. ¿Por qué? Porque se debilitan las bases. Déjeme decirle que este país, yo no sé si usted sabe, pero este país ha sufrido 4 implosiones. 4 implosiones desde adentro, desde el mismo corazón de sus fundamentos. Y se la voy a explicar rápidamente. La primera implosión sucedió en el año 1962. ¿Qué es lo que sucedió? Muy simple. La Corte Suprema decidió eliminar la oración en las escuelas públicas. En las escuelas públicas se hacía una oración, claro, estamos hablando de 1962. Antes de eso, en las escuelas donde van los niños, donde van los jóvenes, se oraba, así como se lo estoy diciendo. ¿Y sabe cuál era la oración? Simplemente los muchachos decían: Dios Todopoderoso, reconocemos que dependemos de ti y te pedimos que nos bendigas a nosotros, a nuestros padres, a nuestros profesores y a nuestro país. Eso era todo. Se hacía esta oración y déjeme decirle, había bendición y había prosperidad. Dios bendecía a los estudiantes, Dios bendecía a los padres, Dios bendecía a los maestros, Dios bendecía a la nación. Pero ¿qué hicieron? Removieron esa oración. Ya no se permite orar en las escuelas. Y se dejó de orar por los estudiantes. Mire cómo está nuestra juventud, cómo están las escuelas, hermanos. Tenemos la tasa más alta de maternidad adolescente en el mundo occidental. Cada año 1 millón de chicas adolescentes quedan embarazadas.
Muchos ni siquiera terminan la secundaria y ni tratemos el tema de la disciplina. Un profesor ya no puede ejercer disciplina en la clase. La idea es, hagan lo que quieran en las escuelas. Se dejó de orar por los estudiantes, se dejó de orar por ellos mismos. Hoy vemos los resultados. Cuánta ausencia, muchísimos jóvenes ni siquiera se gradúan de la secundaria, no llegan a graduarse. Hay una crisis. Los padres, se oraba, en las escuelas se decía, Señor, bendice a los padres. La petición clamaba por la bendición de Dios por los padres. ¿Sabes qué? Somos el país con más divorcios en el mundo. 1,5 millones de niños huyen de sus hogares cada año. El abuso sexual parece ser rampante y el hogar se está desintegrando. Los maestros, cada día se oraba por los profesores. Señor, que tu bendición recaiga sobre los profesores. ¿Cómo tenemos el sistema educativo hoy en día? Hermanos, es triste ver, por ejemplo, la violencia escolar. Hemos visto videos cómo jóvenes atentan contra los propios profesores. Los profesores se aterran, se aterran a veces de entrar a sus propias clases. Hablaba con alguien, no me acuerdo en este momento quién de la iglesia, y me decían, hay que traer profesores de fuera de los Estados Unidos porque muchos están abandonando las escuelas. Se clamaba por los profesores, ya no se clama por los profesores. Y luego la petición de bendecir nuestra nación. Se oraba, Señor, bendice nuestra nación. Todos vemos, hermanos, a nuestros ojos vemos la realidad de muchas familias. Hay barrios en donde uno no quiere caminar, prefiere evitarlos por la cantidad de crímenes que existen. Entonces, hermanos, la verdadera causa no es simplemente la ausencia de mejores políticas, sino mucha gente buena no ha hecho nada. Simplemente nos cruzamos de brazos y luego vemos la factura que tenemos que pagar. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 8, versículo 8. Vaya a su Biblia, Jeremías 8:8. Él dice de esta forma, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado, ¿qué dice? En mentira. La pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Es acaso lo que hoy vemos a diario? A lo malo se le llama ¿qué? Bueno. Y si tú hablas en contra de algo, dices la verdad, te dicen que eres un radical, te dice que eres un fanático. Todos lo hacen. ¿Por qué usted va a estar hablando en contra de lo que vemos hoy en día? Entonces, hermanos, créanme, las mentiras no nos llevan lejos cuando nos apartamos de la verdad de Dios. Al igual que Judá, la nación, hermanos, una nación, si rechaza la palabra de Dios, creyéndose sabia, cuando en realidad está sustituyendo la verdad bíblica, la verdad de la palabra del Señor. Otra implosión, llevé la cuenta, hablamos de la primera, que fue en el año, que les dije, en el año 1962. La segunda implosión se llevó a cabo en el año 1973. Tome nota, 1973. ¿Qué pasó en el año 1973? La Corte Suprema reconoció el derecho constitucional de la mujer a decidir sobre la interrupción de un embarazo. O sea, se legalizó la protección del aborto. Eso sucedió en el 1973. Otra implosión. Antes de eso no existía. Pusieron esa protección. Aunque seamos honestos, hace poco la Corte Suprema modificó esta ley y se lo otorgó a los estados que decidieran ellos mismos. Aún así, miles de criaturas son abortadas en este país, porque ellos no tienen derechos. La madre tiene derechos, pero esas criaturas han perdido sus derechos. Y es triste, y es otra implosión que ha socavado las raíces y los fundamentos. Tercera implosión, año 1980.
¿Sabe qué? Se declaró inconstitucional que se exhibieran los 10 mandamientos en las aulas públicas. O sea, en otras palabras, se prohibió los mandamientos. Se retiraron para que no se leyeran y no se reflexionara en ellos. Se retiró la palabra de Dios. Se retiró el carácter de Dios, la palabra misma de Dios, los 10 mandamientos. Y por último, la última implosión sucedió en el año 2015. ¿Alguien recuerda qué sucedió en el año 2015? ¿No? Se legalizó el matrimonio del mismo sexo. Hermanos, 4 implosiones que definitivamente hicieron mella, estrago en esta bendita nación. Muchos piensan que esta nación ya no está bajo Dios, ya no está, simplemente es un formulismo decir, una nación bajo Dios. Jeremías advirtió y él dijo esta pregunta que hizo en el versículo 5, claramente: ¿por qué nos hemos desviado? Porque nos hemos apartado de los fundamentos bíblicos. Nos hemos apartado de lo que el Señor le mostró y sobre el cual se fundó esta nación. La segunda pregunta que hizo Jeremías se encuentra en el versículo 14. ¿Cuál es? ¿Por qué seguimos sentados? ¿Por qué seguimos sentados? Esta pregunta, hermanos, es para ¿quiénes? Para la congregación, que estamos sentados en las bancas de la iglesia. ¿Por qué todavía seguimos sentados? ¿De dónde viene esa pregunta? Jeremías capítulo 8, versículo 14. Mira lo que dice. Dice: ¿qué hacemos aquí sentados? Vengan y vámonos juntos a las ciudades fortificadas para morir allí. El Señor nuestro Dios nos está destruyendo, nos ha dado a beber agua envenenada porque hemos pecado contra Él. La pregunta es muy simple: ¿por qué seguimos sentados? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con los brazos cruzados? Hermanos, muchas personas que vivimos en este país somos testigos de las mentiras de mucha gente que dice que es moderna o liberal, y nos han vendido la idea entre muchas de ellas que esta nación no se fundó sobre los fundamentos bíblicos de la palabra del Señor. Los medios de comunicación, la propaganda nos quieren hacer pensar que no somos una nación cristiana. Y poco a poco estamos sucumbiendo a esa idea. El hecho de, por ejemplo, no decir algo porque no suena políticamente correcto, se ha hecho que muchos tapen su boca y no declaren la verdad, lo que está escrito en la palabra del Señor. La tragedia es que la iglesia permanece sentada con una falsa confianza. Dice, como Jeremías lo dijo: hay paz, hay paz, hay paz. No, hermanos, hay crisis emocional, espiritual, mucha crisis alrededor nuestro. No se cree ese cuento que esta nación no es una nación cristiana y que no fue fundada sobre fundamentos cristianos. Yo estaba leyendo algunos datos sumamente interesantes. No conozco mucho de la historia de los Estados Unidos. Hay muchos jóvenes que están aquí, que han pasado los cursos en las escuelas de la historia de los Estados Unidos. Pero en la Cámara de Representantes, por ejemplo, se reunían los representantes de la Cámara y esta permanecía abierta los domingos por la mañana para que un predicador de la iglesia protestante celebrara sus servicios ahí, en el Capitolio. Así que no escuchemos a los que dicen que los principios religiosos no desempeñaron ningún papel en la fundación de los Estados Unidos de América. Al contrario, esta nación se fundó para que la gloria de Dios se manifestara a todas las naciones. Fuimos fundados bajo una filosofía judeo-cristiana, no bajo una filosofía deísta, pluralista, no. Eso ha sido el engaño de Satanás que nos quiere vender. Otro dato para que usted lo vea: en las actas de fundación de las 13 colonias, la verdad del evangelio quedó grabada para siempre cuando dice: nos sometemos,
sometemos nuestras vidas y nuestra tierra a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y a todas aquellas leyes perfectas y absolutas de su santa palabra. Imagínate, ya desde ese momento se exaltaba a Dios, se exaltaba la palabra. Otro dato para que lo veas, el acta del estado de Maryland dice, fue creado con un empeño devoto por extender el evangelio cristiano. Maryland, ¿cuántos vienen de Maryland? ¿Ustedes vienen de Maryland? Bendito sea el Señor. Los merilianos están ahí, hermanos. Acá están los woodbridgianos y ahí están los meridianos, los virginianos, perdón. Ok, good. Delaware, ¿alguien viene del Delaware? Quizás. Fue creada para la propagación ulterior del Santo Evangelio en sus orígenes. Cuando los fundadores de Connecticut escribieron su acta, dijeron que Connecticut estaba para preservar la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta nación fue fundada bajo esos fundamentos y no debe apartarse de ellos. En palabras de Jeremías nos preguntamos, ¿por qué nos hemos desviado como pueblo y permanecemos sentados en las bancas? La respuesta está en el hecho de que la sal está perdiendo su sabor. ¿Y quién es la sal de la tierra? La iglesia. Di, yo soy la iglesia. Más fuerte, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Si la sal va perdiendo su sabor, hermanos, estamos abandonando nuestro propósito profético en esta bendita nación. La pregunta de Jeremías llega a nuestros días como un rayo a toda velocidad. ¿Por qué seguimos aquí sentados? ¿Sabes qué, hermanos? El mayor problema de los Estados Unidos es una iglesia que se está convirtiendo en una iglesia apática. Ha perdido su primer amor, ese fuego de Dios, ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Y al perder ese primer amor también hemos perdido nuestra influencia. Porque si bien es cierto, el Estado y la iglesia están separados, no se dio esa ley para que la iglesia no influyera sobre el Estado, sino que el Estado no influyera sobre la iglesia. La iglesia tiene un rol en esta nación y es influir positivamente en los destinos de esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, pero ¿yo qué voy a hacer? Pues yo no estoy aquí nomás por un tiempo. Miren, hermano, yo tengo la conclusión que si usted está viviendo en este país y si usted está alquilando, rentando, comprando en este país, usted es parte de esta sociedad y es responsable de esta sociedad. Muchas veces pensamos con la mentalidad de cuando yo me regrese, cuando yo vuelva. Yo conozco personas que me dicen, no, pastor, yo me voy a volver. Han pasado 30 años y siguen diciendo que se van a volver. 30 años viviendo en los Estados Unidos. Yo me voy a devolver. Y a veces le digo, hermano, ya devuélvase, porque usted siempre me dice que se va a devolver y no se devuelve. Tus hijos están creciendo en esta nación. Tus nietos crecerán en esta nación. Hermanos latinos, bendiga a esta nación. Ore por esta nación. Trabaje, esfuércese por esta nación. Esta nación es la que le ha abierto las puertas. Y usted está siendo bendecido. Usted está siendo bendecido y está bendiciendo su país de origen. Tenemos que honrar el lugar donde estamos. Pero lamentablemente hemos permanecido sentados. Una generación se ha perdido y mi temor es que se pierda otra generación que no conozca a Dios. La tercera pregunta que se hace Jeremías se encuentra en el versículo 19. Ahí está en sus Biblias. Tercera pregunta. Para los políticos, hay una canción en mi país que dice para político no. Para político no. Algunos peruanos ya se la están recordando. Para políticos no. Ya se olvidaron también. Bueno. Para políticos no. Dice la pregunta. ¿Por qué han provocado mi ira?
¿Por qué han provocado mi ira? Esta es una buena pregunta para los gobernantes y políticos. Vamos al verso 19. Mira lo que dice. Dice la Biblia: la voz del clamor de la hija de mi pueblo desde una tierra lejana es esta. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está su rey en ella? ¿Por qué me han provocado? Diga provocado. Con sus imágenes talladas, con sus ídolos extranjeros. ¡Wow! ¿Por qué me han provocado? Hermanos, no es que esta nación ha abandonado completamente a Dios. Yo escucho por todos lados hablar de Dios, orar, hacer oraciones. No, no lo hemos abandonado, pero sí hemos adoptado ideas humanistas, por ejemplo, de la nueva era, que se ha colocado al ser humano en el centro, desplazando a Cristo y alejándose de los principios bíblicos. Ese es el detalle. Sí, creemos en Dios, pero ¿cuántos ídolos se han levantado en esta nación? Ídolos, dice, extranjeros, que hemos permitido y hemos abierto la puerta a esos ídolos. ¿Saben lo que hicieron los primeros cristianos? Los primeros cristianos fueron perseguidos porque se negaron a colocar a Jesús como un ídolo más entre muchos. Roma era muy pluralista y llevaba a las personas, a los extranjeros, al panteón y le decía: aquí está tu Dios, puedes adorarlo, pero aquí están estos dioses que también los debes adorar. ¿Sabes qué hacían los cristianos cuando los llevaban al panteón y les decía: aquí está tu Cristo, pero aquí están otros dioses a los cuales adorarles? Ellos decían: no, nosotros solamente adoraremos a Jesucristo. ¿Sabías que muchos de ellos se le empezaron a llamar ateos a los cristianos? Porque se negaban a adorar al emperador, se negaban a adorar a otros dioses, porque no hay dioses, son falsos. El único Dios verdadero es el Dios de la palabra de Dios. Es el Dios de la Biblia. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué han provocado mi ira? Hermanos, una cosa es que provoquen tu ira. Muchas veces nos airamos. La Biblia dice: airaos, pero no pequen. Jesús se airaba, pero no permitía pecado en su vida. Ahora imagínate cuando dice Dios: ¿por qué me has provocado a ira? Eso es algo muy serio, hermanos, que nadie quiere afrontar, pero es una realidad. Muchas veces se despierta la ira de Dios y por eso vemos lo que vemos. A veces yo veo mucha queja en muchos países o en varios países donde decimos: este gobernante, pero es que ¿acaso Dios no ha permitido esos gobernantes justamente porque esos pueblos se han apartado de Dios, han negado a Dios y tienen otros ídolos? Alguien me dijo: tienen lo que merecen, y ahora esos pueblos sufren porque no saben cómo zafar, no saben cómo salir de esa tortura. Porque una nación que abandona a Dios es una nación que abandona la protección de Dios. El deterioro moral no es simplemente un problema social, hermanos, es un asunto espiritual. Tenemos que buscar siempre la recuperación de un país, buscar a Dios en oración. Empezamos nosotros, dejar de hacernos las preguntas de qué hacer, sino por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué mi matrimonio está como está? ¿Por qué mi hija está como está? ¿Por qué mi hijo está como está? Esas son las preguntas que necesitamos hacernos para encontrar respuestas en la palabra del Señor. Elegir líderes con carácter y firmeza moral. Es curioso, muchas veces nosotros los cristianos estamos en contra del aborto, y cuando llegan las elecciones elegimos una persona que apoye el aborto. Nosotros decimos que estamos en contra del matrimonio del mismo sexo, estamos en contra. Llegan las elecciones y elegimos a gobernantes que apoyan estas leyes. Es irónico, es contradictorio, que elegimos aquello que nosotros no queremos y no profesamos como verdad. Tenemos que ser prudentes, sabios y votar con conciencia
¿A quién vamos a elegir? No hay líder perfecto, no hay político perfecto, pero al menos que se ajuste a los estándares de la palabra del Señor y a sus propuestas que sean acorde con la palabra de Dios. La cuarta y última pregunta de Jeremías se encuentra en el versículo 22. Mira su Biblia. La pregunta es, ¿qué hace Jeremías? ¿Por qué no estamos viendo una recuperación? ¿Por qué no estamos viendo una recuperación? Una pregunta, hermanos, no para la Casa Blanca, no para el Congreso, una pregunta para nosotros como iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 22. Dice, ¿no queda bálsamo de Galaad? ¿No queda allí médico alguno? ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Hay una imagen, no sé si la puedes poner, hermano Raúl, de ese bálsamo de Galaad. Se extraía de este árbol esa esencia que se transformaba en un bálsamo para aplicar al cuerpo, a las heridas, aliviaba las heridas y sanaba las heridas. Jeremías dice, ¿no queda bálsamo en Galaad? ¿No queda allí médico alguno? ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo? Hermanos, al leer este capítulo, una de las preguntas que más impactan mi corazón es la que hace Jeremías. ¿No queda bálsamo de Galaad? ¿Acaso no queda un poco de ese bálsamo para traer sanidad? ¿No queda allí médico alguno? ¿No hay médico que pueda traer sanidad? Sanidad a tu vida, sanidad a tu matrimonio, sanidad a tu familia, sanidad a tu generación, sanidad a tu nación. ¿No queda? Hermanos, la realidad es que la crisis que vivimos hoy no es principalmente económica. Los números indican que estamos progresando. No es política, no es física o mental, es una crisis espiritual. No se ve. Porque déjame decirte, cuando quieren derrumbar edificios que han estado por muchos años, lucen bonitos, por afuera están bien, pero por dentro es el problema. Entonces, no nos llevemos por las apariencias. Puede estar bien por fuera, pero por dentro hay una crisis. Ahora, esta es la buena noticia. Sí hay un gran médico. Ese gran médico es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dele gloria y honra a Dios. Jesús es ese bálsamo de Galaad que necesito, que necesitas, que necesita tu familia y que necesita esta nación. Dios ya nos dio la receta, hermanos, de la cura. Vuélvanse a mí y yo los curaré de su rebeldía, dice Jeremías 3:22. Vuélvanse a mí y yo los curaré de su rebeldía. El cambio no comienza en los políticos, el cambio no comienza en el sistema educativo, el cambio comienza contigo, conmigo y con la iglesia de Jesucristo. Hermano, vivimos en una cultura cada vez más pagana. Es increíble lo que estamos viviendo. Cada vez más nos acercamos a la venida de Jesucristo. Sin embargo, la iglesia primitiva, que vivía bajo una aparente paz romana, pero que no había paz, esa iglesia primitiva sabía librar sus batallas. Usted debe recordar cuando Pedro cayó preso en la cárcel. ¿Qué hizo la iglesia? Tomó la cárcel, sacaron las pancartas, protestaron, rompieron los carros, ¿verdad? Los carros de Faraón. No, dice, y la iglesia, ¿qué hacía? Oraba sin cesar. Eso es lo que hacía.
¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que el verdadero poder provenía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que la iglesia ha olvidado cuál es su verdadero campo de batalla. El verdadero campo de batalla, hermanos, está en nuestras rodillas. Y si tenemos que hacer una mea culpa y si tenemos que reconocerlo, hemos dejado de orar. Tú no oras por el presidente que te agrada. Tú no oras por los gobernantes con los cuales simpatizas. Tú y yo oramos por aquel que está en el poder, sea quien sea. La Biblia dice: Dios pone reyes y quita a los reyes. La iglesia está dejando de orar. Pero si oramos, si nos humillamos, si nos quebrantamos, veremos el poder de Dios una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Mi oración y su oración es ver un avivamiento espiritual en esta nación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y usted dirá: pero yo, pastor, ¿qué puedo hacer? Puedes hacer mucho. El poder de uno, 2, 10, 12, 200 personas clamando y rogando a Dios pueden ver el poder de Dios moviéndose con libertad. Hermanos, el único remedio para nuestra nación no está en las urnas. Pronto nos acercaremos a nuevas elecciones. Por favor, pueblo latino, pueblo hispano, no ponga su esperanza en un partido. Nuestra esperanza de cambio, nuestro remedio perfecto se encuentra en la cruz de Cristo, en el evangelio que transforma vidas. La pregunta es: ¿no queda bálsamo en Galaad? ¿No queda médico alguno? La respuesta sigue siendo sí. El gran médico todavía está dispuesto a sanar y bendecir. ¿Cuántos lo creen? La mayor necesidad de nuestra generación no es simplemente un cambio de gobierno, no, o de políticas, no. Es que la iglesia vuelva a encontrar el libro de Dios, vuelva a creer en las promesas de Dios, vuelva a creer en el poder de Dios y vuelva a llevar a su nación delante de su presencia y clame a favor de ella. ¿Sabes lo que hizo Jesús para enseñarnos la perseverancia y no desmayar? Él contó la historia de una parábola de una viuda persistente. ¿Se acuerdan? Que persistía con su queja delante del juez injusto, hasta que al final, porque tanto insistió, el juez le concedió su petición. Hermanos, nuestro juez, nuestro divino Padre, es perfecto, es amoroso, es misericordioso, y Él quiere vernos una vez más clamando, rogando por nuestra nación. Cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a quienes le claman a Él. Por eso no nos desanimemos. Al contrario, todavía el bálsamo de Galaad está vivo, y el médico de médicos y atroz, Jesucristo, tiene poder para sanar. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cómo está tu matrimonio. Quizás está al borde del colapso. No sé cómo están tus hijos, tus hijas. Algo sé: nada puede detener a Dios. Nada le puede detener a Dios. Solamente la incredulidad de tu corazón. Cree. Humíllate delante del Señor. Deja las mentiras a un lado. Deja de creer esas mentiras que el enemigo te está sembrando en tu mente, en tu corazón. Cree lo que dice la Biblia. Si Dios dice esto, yo lo creo y yo camino en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Dios te bendecirá. Dios bendecirá tu matrimonio. Dios bendecirá a tus hijos. Dios bendecirá a tus generaciones. Porque Dios honra la fe. Dios honra nuestra fe. Camina en el temor de Dios. Camina en el temor de Dios. Respeta a Dios con todo tu corazón. Ponlo a Él primero en tu vida, en todas las áreas de tu vida, y vendrás la bendición, no solamente para ti, sino para los que te rodean. Apártate de la mentira. Cree la verdad de Dios. Sigamos orando, sigamos creyendo, porque todavía hay bálsamo en Galaad. Y todavía tenemos un gran médico que puede traer sanidad espiritual a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestra nación. Si alguien lo cree, dele gloria y honra al Señor en su casa. Gloria a Dios.
Y todo esto para que Dios sea glorificado una vez más. Así que yo te invito a ponerte de pie y cantar esta última canción, pero antes de eso vamos a recibir su bendición sobre nuestras vidas. Y como dijo nuestro hermano Mauricio, hoy no tenemos grupos de conexión. Vayamos en paz, vayamos a casa, pero vayamos con la palabra de Dios en nuestro corazón. Hagamos lo que tenemos que hacer. Empecemos tú y yo en nuestra familia. Ora por este gobierno, ora por tus autoridades, ora por tus pastores, ora por tu iglesia, ora por tus hijos. Acércate a Dios con todo tu corazón y Él se acercará a nosotros, dice la Escritura. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que no vuelva vacía. Hoy proclamamos y declaramos que aún hay ese bálsamo de Galaad, aún hay medicina para el alma enferma, para una nación enferma. Jesucristo es el médico de médicos. A Él acudimos, a Él corremos y de Él recibiremos la sanidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre esta nación. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos dé su verdadera paz y nos haga salir de este lugar decididos a caminar con nuestro buen Dios bajo la unción del fuego del Espíritu Santo. Señor, aviva nuestro espíritu, aviva nuestros corazones. Queremos ver un avivamiento en nuestras vidas, un deseo ferviente y un deseo de leer tu palabra, de orar, de congregarnos, de compartir con otros, de ganar almas para Cristo, Señor. Porque tu palabra declara que soy más que vencedor en todas las cosas y puedo salir victorioso en todas las áreas de mi vida. Señor, gracias porque tenemos el poder sobrenatural de tu Espíritu y porque nos has dado ese poder en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Hermanos, alabemos al Señor en toda temporada. ¿Cuántos dicen amén? Amén.